Allá en la ladera, en la parte baja de la montaña de la real ciudad de Galdar, quedó el obrero, el pedrero o el cantero. Quedó con los ojos fuertemente cerrados para ver el misterio y a la ciudad de Galdar. Nosotros lentamente volvemos a continuar la vida, andando como ciegos. Él nos guiaba y reposa ya para siempre en la eternidad. Yo, que, por desgracia, al dolor conozco en su clemencia, creo en este dolor. Por lo tanto, espero que el tiempo lo aleje. El inexorable paso del tiempo va dejando en el olvido profesiones, oficios, maneras de hacer las cosas, que a pesar del transcurrir de los años quedan grabado a fuego en la memoria colectiva de todo un pueblo. En el recuerdo de los galdenses queda el oficio de los canteros, o como se les conoce en esta tierra, los pedreros. A Galdar, cultura y tradición, rinde homenaje a una de las profesiones que más contribuyó al sustento de muchas familias y también al florecimiento artístico y económico de la ciudad de Galdar. Más de 5 siglos separan a los primeros maestros canteros de Agaldar de los pedreros que, hasta mediados del siglo pasado, extrajeron a tiras las entrañas de la tierra. El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada es testigo del trabajo de aquellos hombres y mujeres que aprendieron a encontrar en su entorno más próximo todo lo necesario para vivir. Son numerosas las viviendas aborígenes en las que se puede observar el canto dorado tallado con gran maestría para levantar las casas cruciformes de los antiguos canarios. El color dorado que caracteriza al canto de Galdar, producto de las diferentes erupciones de la montaña de Ajódar, comenzó a dibujar desde aquel entonces una trama urbana que aún hoy es seña de la ciudad de Galdar. Este método constructivo continuó tras la conquista de la isla, aunque es a finales del siglo XIX, tras superar épocas de plagas y enfermedades, cuando la cantería en Galdar alcanza su mayor auge, coincidiendo con el comienzo de los cultivos de agricultura de exportación. ¿Qué supone la llegada de los cultivos de exportación? Bueno, que haga falta muchísimo material procedente de las canteras. Hace falta construir muros de contención, hace falta construir almacenes, hace falta construir casas de labranza, sistemas de riego, cortavientos, terrumen para mezclar con la tierra, y todo ese material surge de las canteras. Por lo tanto, a finales del siglo XIX, pues hay un despliegue enorme y aparecen muchísimas canteras. Comienza a partir de este momento una época de esplendor comercial que motivaría la construcción de nuevas infraestructuras necesarias para atender ese incipiente negocio. Nacen entonces muchísimas canteras, principalmente con 2 objetivos. Primero, atender la demanda constructiva y posteriormente aprovechar los huecos labrados en la montaña para adaptarlos como estanques donde almacenar el agua. Muchos galdenses comienzan a trabajar como pedreros y fruto de ese esfuerzo son la carretera de Sardina, su antiguo faro, el puente de los 3 ojos o los puertos de Sardina y Caleta de Abajo, desde donde se exportaron a toda Europa los plátanos y tomates cultivados en Galdar. Pero sin duda alguna, el mayor exponente de la cantería de Galdar lo encontramos en el conjunto patrimonial que componen las casas consistoriales, la plaza y, por supuesto, el Templo de Santiago, promovido por don Esteban Ruiz de Quesada, quien encargó su construcción a uno de los más afamados arquitectos del siglo XVIII, el lagunero Diego Nicolás Eduardo, quien trajo consigo para su fábrica a alguno de los canteros más importantes de Canarias, quienes con gran maestría tallaron capiteles, frisos y molduras para la fachada de la mayor joya neoclásica de Canarias. Los sillares para esta construcción fueron extraídos de la cantera del Cabuco, también conocida como cantera de Santiago, ubicada en la zona de las canteras, excavada en la toba volcánica formando un impresionante cubo de 27.000 metros, al que se accede a través de una galería subterránea. Desde su interior, la gran bóveda celeste contrasta con las líneas y sombras geométricas de este espacio y los colores negros, ocres y rojizos que dan idea de los diferentes estratos volcánicos. Es este un lugar de paz, donde si prestamos atención y escuchamos el silencio, aún pueden percibirse los golpes de pico de los cabuqueros abriendo los rozos en los bancos de piedra, o al labrante trabajando el canto con la escoda.
Todo este enorme agujero que se convertía en las canteras, no se trabajaba, no existieron medios mecánicos a la hora de trabajar las pedreras. Todo eran métodos manuales, a base de pico, a base de marrones y a base de cuñas y de barras. Que no está hecho con radiadas ni nada de eso, todo eso es a mano, que no es nada. Y las manos no son artificiales, eso es sobre pulso y sobre pulso. Estos enormes agujeros en la piel de la montaña nos da a entender lo sacrificado y lo duro que era trabajar en las pedreras. La mayoría de las pedreras fueron construidas en la falda oeste de la montaña con el objetivo de ser utilizadas una vez finalizada su explotación como estanques. Se ubican en esta zona por estar en un lugar con suficiente altitud y orientadas al poniente, donde aún hoy se encuentran la mayoría de cultivos agrícolas. Comienzan a desarrollarse gracias a esta explotación barrios como Cañada Honda, cuyo propio topónimo recuerda un antiguo sendero de acceso al barrio, junto a una pedrera muy profunda, donde se irían instalando en casas cueva los pedreros llegados desde distintas zonas para trabajar en las canteras, y que iría creciendo al ritmo de la necesidad de extracción de cantos para la construcción de viviendas por toda la isla. Hombre, aquí reconocemos esta que es el Infierno Verde, es la pedrera del Rodicio que llamamos, la de Juan de Bernardino, que ahora aquí yendo para allá a la izquierda, está la de El Gordo, que era de Antonio el Obrero, la de Juan García y la de Perico de Cipriano. Después estamos la de José Tacoronti, la pedrera de Juan Agustín, la pedrera de Perico Maitola, la de Luis Medero, la de Juan Danié, y así sucesivamente y todo eso por delante. Que después si seguimos por abajo para las canteras, pues está la de Vicente López, la de Cristóbal Trujillo, que es donde está Paco el Estelero, por ahí por abajo, y varios estanques también hechos de eso. Muchas de ellas continúan hoy día funcionando como estanques. Otras permanecen como testigos mudos de un pasado trabajoso y lleno de sacrificios. Las canteras se explotaban a base de cuadrillas, es decir, una cuadrilla de 5 o 6 trabajadores, y después al final se repartían los dineros. Se quitaba la parte de gastos, la parte que equivalía, por ejemplo, sobre todo a la parte de las herramientas, es decir, arreglar las herramientas, llevarlas a la herrería y todo eso, la parte de los gastos, y después lo que quedaba se lo repartía. Habían grupos, habían cuadrillas, casi siempre, ya les digo, de 6 o 7 personas, entre ellas algunas muy famosas, varios hermanos. Algunas de las más reconocidas fueron la compuesta por Francisco Monzón, Esteban Martín, Bartolomé Bolaños, Isidro Mederos, Pedro Sosa, Juan Ramos y Juan Gutiérrez. También la de Isidro Pérez y sus hijos, Cristóbal, Andrés, Isidro, José, conocido como Pepilín, y Antonio, quienes trabajaron en la cantera de los Aguilares, una de las más profundas y complicadas que se recuerdan, hoy reconvertida en estanque junto al Centro de Salud de Gáldar. Los hermanos Manuel y Marcos Rodríguez, José Tacoronte y su hijo Manuel, Juan Ramos y Domingo Rodríguez, todos ellos y muchas generaciones de pedreros anteriores merecen quedar perpetuados en la historia de uno de los más arduos oficios de la historia de Gáldar. El trabajo en las canteras siempre fue manual, debido principalmente a la propia composición del canto, que lo hacía poco resistente a los intentos de introducir maquinaria, permaneciendo prácticamente inalterable durante siglos. Inseparable compañero de trabajo del pedrero fueron por tanto las herramientas y útiles empleados en la cantera: el pico, las cuñas para levantar los bancos de piedra, la escoda para labrar, el marrón para golpear, las levas de hierro, sobre las que varios hombres se balanceaban al mismo tiempo para levantar los bancos de piedra. Todas ellas formaban parte del día a día en las pedreras, lo que vinculaba al oficio de la herrería como parte inseparable de la cantería. El pedrero no podía perder tiempo en estar cogiendo, yendo a la herrería para después regresar y tal, no. Sobre todo esos trabajos los hacían los niños. Los niños venían, cogían las herramientas, las llevaban al herrero, esperaban y después volvían otra vez a las pedreras, ¿no? El pedrero sin el herrero prácticamente no podía hacer su trabajo, se complementaban los dos. Bueno, los canteros, por lo general,
la relación que había, que ellos venían a la herrería a arreglar la herramienta para continuar trabajando. Ellos los encargaban la herramienta y nosotros pues la arreglábamos arreglado de lo que él pedía. Si pedía una picareta, por ejemplo, o pedía un pico pequeño, le hacíamos un pico pequeño. Las escodas también las hacíamos nosotros. Nosotros hacíamos todo lo que fuera que hiciera falta para la cantera. Las barras también las hacíamos. Las barras muchas venían hechas y otras cuando ya a lo mejor se rompía o se gastaba o lo que fuera, igual que las cuñas, nosotros las hacíamos en la fragua. Con la tajadera y el martillo, con la mandarria, no se empleaba como hoy que se usa botella, el aire, el agua para cortar y todo. Antes era todo a base de mandarria. A Gáldar, cultura y tradición, recuerda la memoria de aquellos que a golpes de pico y mandarria levantaron terrazas, tallaron acequias, excavaron tanques, esculpieron calles y modelaron el paisaje de la comarca. A los esforzados canteros de Gáldar que arrancaron a la tierra con sus manos 70 millones de toneladas de piedra. Con la escoda y con su sangre, cortaron y labraron la piedra para construir buena parte de la isla. Allá en la ladera, en la parte baja de la montaña de Amagro de la real ciudad de Gáldar, quedó el obrero, el pedrero o el cantero, que descansen en paz ya para siempre en la eternidad a eternidad. El amigo y compañero, el obrero, el pedrero o el cantero.